Buenas tardes, vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Segunda Corintios capítulo 8 estamos, siempre tengan sus Biblias abiertas. Capítulo 8, Segunda Corintios. Y terminamos el versículo 7. Vamos a iniciar en el 8. Recuerden que los temas ahora y tanto del capítulo 9 pues se refieren a la ofrenda, utilizando este medio que se tenía en aquel entonces, la ofrenda para los santos. También le llama el apóstol Pablo la ministración para los santos, así también le llama. Entonces, se consideraba que era para los hermanos que tenían necesidad, pero también lo utilizaban en las misiones y el apóstol también expone esto más adelante, más específicamente en el capítulo 9. Así que vamos a seguir en el capítulo 8. ¿Qué más datos nos da? Tiene que ver muchas cosas con cómo organizaban y administraban todo, cómo organizaba también el apóstol Pablo la entrega de esta bendición. Así que, y cómo llegaba a ellos esta bendición, cuál era el procedimiento. En cuanto a las cuestiones históricas, pues es valioso en ese sentido. Solamente hay algunos pasajes que son bastante valiosos. Versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, la sinceridad del amor vuestro. Y es que aquí el apóstol Pablo estaba hablando eh, que el ofrendar o el dar ofrenda tiene que ver con el amor o es una expresión del amor de ellos. Así que si consideramos esta expresión sin caer en desviaciones o en falsos compromisos y situaciones que no son correctas, consideremos de que el amor tiene que expresarse y es algo muy bueno. El amor no es solamente decir que se quiere o que se ama, sino que debe expresarse. Por otro lado, el apóstol está exponiendo el hecho de ofrendar como una expresión de amor, y eso es el principio fundamental en todo esto. Vimos que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la generosidad, es una obra de la gracia de Dios que pone en los corazones de los creyentes, es decir, Dios está llamando a sus hijos para hacer esto. Y es una expresión del amor de los creyentes de rendirse al Señor, ser obedientes y entregarle lo que Él está pidiendo. Consideremos eso, no nos vayamos o no torzamos la cuestión de que yo como amo mucho al Señor, pues entonces le voy a dar todo lo que tengo. El Señor nos da para que cumplamos y satisfacer todas nuestras necesidades. Y también incluso para que las disfrutemos. Más adelante en otra carta el apóstol Pablo dice que las riquezas son para eso, pues también para que las disfrutemos, pero para que seamos ricos en buenas obras, dice también él. Es decir, que los ricos sean ricos en buenas obras, no solamente que tengan la riqueza para su satisfacción, sino para hacer el bien. Por eso es que se los da el Señor. Más adelante también nos habla del equilibrio entre los creyentes, pero quería considerar esto como ¿qué es la ofrenda? La ofrenda sí está la parte del compromiso, sí está la parte de la obediencia, sí está la cuestión de pedirle al Señor, no me parece incorrecto pedirle al Señor y por eso yo voy a cumplir con Él, o sea, es parte de un compromiso hacia el Señor. Que se pueda tener, pero por sobre todas las cosas es mejor siempre tener la expresión del amor, es decir, que sea con amor sincero, que se le entregue al Señor por amor a su obra, por amor a todo lo que Él hizo por nosotros y hace por nosotros. Y de hecho lo menciona el apóstol Pablo en el versículo 9. Veamos el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aunque puede tenderse a distorsionar este pasaje y dar a entender como que el apóstol está hablando de que entonces el Señor Jesucristo quiere enriquecernos, no se trata de eso. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de la gente piensa que en cuanto a riqueza o enriquecernos o al enriquecer que menciona acá, se refiere al dinero. Entonces ya ven, Jesús viene a enriquecernos y a darnos muchísimo dinero. Ciertamente los que tienen esa tendencia falsa ahora hacia la prosperidad, pues obviamente van a ver este pasaje y lo van a entender de esta manera. Tenemos que entender a qué se refiere con enriquecernos, obviamente con
la pobreza que tuvo el Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor Jesucristo era rico, pero no era porque tenía riqueza. Él era el dueño de todas las cosas. Él era el hacedor de la vida. Él estaba en su trono de gloria. De ese trono de gloria fue que él se hizo pobre, es decir, se despojó a sí mismo de sus atributos. Y es y la idea del vaciamiento, digo la idea del vaciamiento porque es así como lo expresa el apóstol Pablo capítulo 2 de Filipenses, y en realidad no se sabe a qué se refiere. O sea, no es una teoría, no es una postura. Hay quienes toman esa postura y hacen una gran doctrina al respecto. La verdad es que no lo sabemos, solamente sabemos que hubo un vaciamiento en el Logos, y que para esto fue para poder encarnarse. Ahora, no solamente fue eso, él se sujetó. Él se hizo siervo, es lo que menciona el apóstol Pablo, y eso lo pueden ver en el capítulo 2 de Filipenses. Ahí está el gran himno cristológico, en donde está el vaciamiento del Señor Jesucristo, y no solamente eso, dejar su trono, su gloria, su poder y todo lo demás, sino que vino a este mundo a sujetarse, a tomar forma de siervo. Y básicamente condición de siervo. Se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres, se sujetó a la obediencia absoluta al Padre Celestial, y por supuesto cumplió con todo eso y se sujetó hasta la muerte misma. Se hizo siervo hasta la muerte, menciona el apóstol Pablo. Entonces, esa es la pobreza a la que se sujetó el Señor Jesucristo. Él siendo el dueño de todo, decidiendo todas las cosas, haciendo y formando todas las cosas y a todos los seres, se despojó a sí mismo, que es la palabra que nosotros usamos, y esa palabra despojó es la palabra vaciamiento o se vació, que usa el apóstol en el capítulo 2 de Filipenses. Entonces, no estamos viendo un empobrecer de tenía muchas posesiones y entonces lo dejó todo. No, es algo mayor y es algo más profundo. Entonces tenemos que entender que el enriquecernos a nosotros, el Señor hizo esto para enriquecernos a nosotros, tiene que ver con mucho más, no solamente es cuestión de dinero. El apóstol Pablo les estaba diciendo literalmente, ustedes ya son ricos, ya nos enriqueció Cristo. Y no está hablando de dinero, que todos sean multimillonarios, ni ninguna cosa así. Está hablando de que en la pobreza del Señor Jesucristo, Él se entregó hasta la muerte, cargando todos nuestros pecados, y con eso nosotros ya fuimos librados de la muerte, de la condenación, del pecado, y etcétera, de todo mal, ¿no? Y por supuesto fuimos sujetos ya a la paternidad del Padre Celestial, sujetos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, ahora somos templos del Espíritu, tenemos toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús, fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, capítulo 2 de Efesios. Entonces, ya somos ricos. Lastimosamente, muchos cristianos, y especialmente en nuestros tiempos, piensan que la riqueza solamente se refiere al dinero. Y por supuesto, de ahí viene el reino de los cielos. Ahora estamos en el reino de los cielos, pero ahora el reino de los cielos es espiritual y solamente lo podemos discernir espiritualmente. Pero vendrá el momento donde el reino de los cielos ya abarque toda la tierra y todo el universo. Y esta va a ser toda nuestra herencia. Entonces, sí tiene que ver ya después con posesiones, con administración, con diferentes creaciones, con ser jueces, reyes, sacerdotes y todo esto que mencionan también los otros apóstoles, etcétera. Sí tiene que ver todo esto, pero esto ya lo vemos hacia futuro. No es que vamos a ser enriquecidos, sino que ya somos enriquecidos. En este momento apenas estamos en un tiempo de prueba, publicación del reino. Estamos, me refiero a un tiempo de prueba en donde vamos a probar nuestra fidelidad y estamos probando nuestra fidelidad, etcétera. Pero ya somos ricos. Ya nos ha enriquecido Cristo. Simplemente con quitarnos el pecado de encima y por supuesto con esto la condenación, ya tenemos suficiente riqueza. Pero cambiemos un poquito la forma de pensar de que la riqueza solamente se refiere al dinero, solamente al oro y a la plata, porque no es solamente eso. De hecho, es la riqueza espiritual la que enriquece verdaderamente en cuanto a lo material. O la riqueza material viene a consecuencia de la riqueza espiritual.
Y lastimosamente pasa la misma historia. Se menosprecia la riqueza espiritual, se deja de lado, hay desinterés al respecto y por eso es que no puede venir también la riqueza espiritual. El Señor, material quiero decir. El Señor quiere hacer muchas cosas de nosotros, pero todavía no podemos sobrellevarlas, todavía no podemos manejarlas. Recuerden que tenemos que ser administradores antes que dueños, porque dueños no somos ni siquiera dueños de nuestro cuerpo, solamente somos administradores. Y es como que no logramos captar eso y nos ponemos como dueños. Y por eso es tan importante estos pasajes, porque en estos pasajes se nos habla de la administración antes que de la riqueza. La riqueza no se nos habla como riqueza, sino una posesión para administrarla y administrarla fielmente ante los ojos de Dios y también ante los ojos de los hombres. Con eso tenemos que tener cuidado, especialmente en nuestros tiempos en donde se da mucha la intención hacia la ganancia, hacia los falsos ministros, los engañadores, la mezcla entre la iglesia y el lavado de diferentes recursos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es muy importante y es muy relevante todo este pasaje. El apóstol Pablo habla de una forma muy limpia. Como mencionaba, con respecto al amor, hay que tener cuidado con aquello de que si usted ama a Cristo, haga un pacto en este instante. No se trata de eso. Usted ya ama al Señor Jesucristo, por supuesto, y usted se lo demuestra en cualquier momento. No tiene que hacerlo en un momento específico o por medio de un pacto o porque en ese pacto sí y funciona, que para empezar los pactos es mentira. No es cierto que podamos hacer pacto con Dios. Dios hizo un pacto con su Hijo y ahí se acabó. Ya no hay más pactos. Nosotros somos los beneficiarios de ese pacto. Nosotros somos los que el Señor Jesús dejó como beneficiarios de su testamento. Por eso al morir nosotros recibimos el beneficio, lo cual llamamos gracia. Y esa es la gracia. De ahí viene, del sacrificio del Señor Jesús. Pero no porque hagamos un pacto, que para empezar es mentira, y no lo voy a explicar ahora, pero es mentira que podamos hacer pactos y por eso entonces el Señor nos va a dar bendición. El Señor nos da bendición en cualquier momento y podemos expresar nuestro amor hacia Él en cualquier momento que nosotros queramos. No estamos obligados o no existe ninguna imposición en ninguna forma, porque viene un grande, porque alguien está dando cierta palabra, cierta profecía o cierta cosa, lo que sea. La verdad es que todo eso solamente son cosas para engañar. Se trata de, sinceramente, demostrarle nuestro amor al Señor. De eso se trata simplemente. ¿Y por qué? El apóstol Pablo nos expone el versículo 9 muy importante. Jesús, nuestro Señor, se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. ¿Por medio de qué? Por medio de esta gracia tan grande que Él trajo por medio de su sacrificio. Entonces, que no se nos olvide eso, es gracias al Señor Jesús. Lo que nosotros damos, no lo damos a la iglesia. Formalmente se lo damos al Señor Jesucristo y es así como debemos tratarlo. Es el Señor Jesucristo quien lo entrega a su iglesia, lo entrega para ser administrado. ¿Para qué? Para su obra, para su servicio. De eso ya hablamos hace un momento. La idea es de que el Señor despierta los corazones para que ellos sean generosos y así bendecir a su trabajo o su obra o su misión sobre la tierra. Entonces es por parte del Señor Jesús que toca los corazones y el Señor Jesús entrega entonces a su iglesia para que la obra continúe. Ese es el proceso genuino de hacer las cosas o cómo suceden las cosas. Entonces, obviamente ahora estamos tratando todo esto porque son puntos importantes y porque están en el escrito. En realidad no somos una iglesia dada a hablar y hablar y hablar constantemente sobre los diezmos, pues al final no se trata de eso. Pero consideremos todas las veces que el apóstol ha hablado sobre el ofrendar, sobre el acordarse de la obra, el acordarse de los ministros, pues es bastante, bastante abundante. Y aquí lo vamos a ver más claro todavía. El apóstol habla bastante al respecto sobre la administración, cómo eran las cuestiones en aquel entonces, cómo incluso el apóstol tenía cuidado de decirles a quién voy a enviar para que reciba esto y para que esté juntando todo esto. Todo esto tiene que ver con respecto a la administración y al cuidado que tenían los apóstoles al respecto, y muy probablemente porque ya estaban surgiendo falsos, personas mentirosas que estaban tomando todo esto como fuente de ganancia.
Pues hay que tener cuidado con todo eso. Lo que pasó antes está pasando ahora y no nos debe sorprender que ahora vemos a tantos falsos y mentirosos. No debemos confiar en cualquiera y también de eso habla el apóstol Pablo, especialmente en el capítulo 9. Es muy importante el capítulo 9 y también empieza con el capítulo 10. Tiene ciertas uniones, ya lo vamos a ver. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Señor no está esperando que demos lo que no tenemos. El Señor está esperando que demos de lo que tenemos y no es todo. Más adelante, un pasaje famoso es que el Señor da pan al que come y semilla al que siembra. Y es eso lo que nos da conforme los recursos que Él nos ha entregado. El pan y la semilla, lo que nos corresponde a nosotros o lo que tiene que ver con todas nuestras necesidades, mantenimientos, distracciones, y alegrías también, el deleitarse con las cosas, siempre y cuando nos salgamos de los parámetros del Señor, cualquier deleite es correcto, bueno y más bien debe de hacerse. Es bueno salir, es bueno viajar, es bueno hacer diferentes cosas, distraerse, cambiar y por supuesto bendecir a la familia es muy importante. Pero también en medio de todo este recurso, el Señor da semilla. La semilla es la que corresponde para que su obra continúe, pero depende, ya lo hemos visto, de cada corazón, de la generosidad que está en cada quien, del crecimiento que tengan. Si yo crezco en fe, también tengo que crecer en generosidad. Eso lo vimos en el versículo 7. Si tengo fe, si tengo palabras, si tengo ciencia, si tengo solicitud, o sea, si yo me entrego a las correcciones o a las direcciones que se me den, bueno, también tengo que abundar en generosidad. Todo se muestra y en todo hay crecimiento. No voy a ser avaro o codicioso, pero sí tengo una gran fe. No, no se puede. De la misma manera como decir, he crecido, conozco, entiendo, sí, pero no quiero servir a Cristo. Usted entonces lastimosamente no ha crecido. Es un gran problema y es lo ilógico. Por eso es bastante claro. El Evangelio es bastante claro. Por sus frutos los conoceréis. Es bastante fácil. La manifestación del corazón y lo que hay en el corazón, la riqueza que hay en el corazón, bueno, es lo que va a hablar la boca. Lo dice el Señor Jesús. Del tesoro del corazón habla la boca. Entonces, incluso es esto lo que contamina al hombre, dice el Señor Jesucristo. Cualquier cosa que entra por la boca no contamina al hombre, sale, dice el Señor. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que está en el corazón. Es eso lo que contamina al hombre. Entonces es bastante fácil. El apóstol entonces les está hablando y les está instando que si tuvieron el deseo de dar hace un año, entonces acuérdense de cumplir. Es muy importante cumplir con el Señor. Es muy importante que si el Señor nos hace un llamado, bueno, hagámoslo, vamos a servirle, vamos a hacerlo. Quiero leer más la Biblia, quiero orar más. Bueno, es importante hacerlo, no simplemente tener el deseo. El Señor pone el deseo en nuestros corazones, de hecho eso lo vamos a ver también en Filipenses. El Señor da tanto el querer como el hacer. Esto es muy importante porque muchas veces el Señor nos da el querer, pero nosotros no queremos hacer. Y es por eso que somos contrarios. Somos más carnales que espirituales y nuestro crecimiento es pobre. Precisamente por eso, porque no queremos obedecer. El Señor pone en nuestro corazón que hagamos y nosotros no lo queremos hacer. Entonces hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo entonces les dice, ustedes el año pasado ya querían empezar a hacer esto. Entonces ahora les insto que lo hagan. Les insto que lo hagan. Tomen en cuenta, el apóstol Pablo está hablando que o les está impulsando a dar y participar en la administración para los santos o en la ofrenda para los santos, que era esa ofrenda especial que se tenía en aquel entonces. Versículo, em, creo que nos quedamos en el 12. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Sí, ahí nos quedamos. Versículo 13. Estamos capítulo 8, 2 Corintios. Versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué quiere decir el apóstol? No les quiero quitar a ustedes para darles a otros. No se trata de eso.
No se trata de quitarles a ustedes, despojarlos a ustedes para entregarles a otros. El apóstol está hablando que cada quien dé conforme pueda dar. No más allá de sus fuerzas, de sus capacidades y por supuesto reconociendo plenamente que el Señor nos da para nuestro mantenimiento y sostén, nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Y no es malo incluso las distracciones, los paseos o cualquier cosa. Todo eso es bastante bueno. Pero por supuesto, entonces que no se nos olvide la importancia y el privilegio que nosotros tenemos, eso lo vimos la semana pasada, el privilegio que tenemos de participar en la misión del Señor. Y ahí, digamos, estos hermanos no podían andar junto con el apóstol Pablo o no podían ser de estos colaboradores tan importantes como Tito, como Timoteo, pero podían participar de ese ministerio tan importante del apóstol Pablo y sus colaboradores, porque prácticamente así les llama, son mis colaboradores. Entonces, podían participar de ese ministerio por medio de qué? Por medio de la ofrenda. Ese es el interés del privilegio que ellos sentían y por supuesto, la gracia que Dios ponía en sus corazones para querer dar, poder participar de ese ministerio tan grande, no porque ellos fueran a hablar, no porque ellos pusieran sus vidas, no porque ellos pusieran su tiempo, sino porque podían participar por medio de sus recursos. Pero el apóstol Pablo no les está pidiendo ni les está exigiendo, quédense sin nada, todo lo contrario. Dice versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Y esto a qué se refiere? El último versículo, versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, se refiere al maná. Al maná es aquel pan que vino del cielo que Dios enviaba al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Recuerden todos esos 40 años que estuvieron en el desierto y había una orden específica con respecto al maná y es que tenían que recoger conforme a los que eran, cuántos eran, y no podían recoger más. Solamente el único día que podían recoger más era el día viernes, porque el día sábado no iban a recoger y no habría maná. Entonces solamente ese día sábado, ese día viernes, perdón, podían recoger doble porción para el viernes y para el sábado. Y esa doble porción no se engusanaba ni se arruinaba. Muy interesante porque todo lo que recogían, sea lunes, sea martes, sea miércoles, y si recogían de más, se arruinaba. Entonces no podían guardar para el día siguiente, tenían que recoger día a día su maná. Es una lección muy interesante, no solamente de la provisión de Dios, sino de la provisión de Dios de cada día. Es más o menos la expresión que nos da el Señor Jesús en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la expresión más lógica y más elemental, que cuesta mucho con respecto a la traducción darla, es el pan que corresponde a hoy o el pan que corresponde hoy, que nos corresponde hoy, dánoslo hoy. Se oye un poco extraño, pero esa es la genuina traducción. Entonces, el Señor sabe darnos lo que nos corresponde hoy. Esto no quiere decir que no va a dar en abundancia, sino que nos va a dar lo que nos corresponde hoy. Y por eso es que tenemos que ser buenos administradores al respecto. Y aquí entonces el apóstol Pablo lo está usando en un término de igualdad. Lo que el Señor quiere es igualdad. Y la provisión de Dios y la gracia de Dios es para suplir la necesidad de otros y para bendecir a otros. Y todo esto es parte de las funciones nuestras como hijos de Dios, perdón, y como la iglesia del Señor Jesucristo. Esto también se podría aplicar en cuanto a los dones. Las bendiciones y los dones que tienen unos sirven para suplir las necesidades de otros y para alimentar a otros. Y lo que tienen estos, entonces ayudan para bendecir a otros. Y es la igualdad que el Señor quiere adentro de la iglesia. El Señor quiere igualdad. El Señor, si me da un don, es para compartirlo a los hermanos y bendecir a los hermanos con lo que yo tengo. Y esto lo podemos aplicar, siendo que aquí el apóstol lo está hablando también de los recursos, lo podemos hablar también con respecto a los recursos. Si yo tengo bastante recursos, puedo bendecir y ayudar a un hermano o hermana o a una familia. Y es correcto y es bueno y está bien hecho. Ahora vamos al versículo 16.
Nuevamente, continúa con cómo está el apóstol Pablo disponiendo las cosas y cómo envía a sus colaboradores a ayudar con esto. Tomen en cuenta que los colaboradores tenían que ver con la doctrina, ya hemos visto más o menos estas cosas, tenían que ver con la doctrina. El apóstol Pablo los enviaba para que tuvieran cuidado de la doctrina, esa doctrina que él había aprendido y recibido del cielo, literalmente, y de esto nos va a hablar esta carta también, por cierto. Y, que esto se lo había encomendado a personas así como Lucas, aunque recuerden que Lucas fue el compañero fiel del apóstol Pablo. En realidad Lucas, hasta donde entendemos, Lucas no viajaba sino hasta que partió de esta vida del apóstol Pablo. Entonces él fue siempre el compañero fiel del apóstol Pablo y de ahí tenemos a Timoteo, Tito, Tíquico, Epafrodito, Aquila y Priscila y todos estos grandes colaboradores del apóstol, pues obviamente incluso Apolos. Incluso Juan Marcos también, que llegó a ser gran colaborador también del apóstol Pablo y de su ministerio, pues eran certificados por las mismas cartas del apóstol Pablo. Ellos llevaban las cartas del apóstol Pablo y ahora vemos otra cuestión, la cuestión de la administración de la ofrenda para los santos. El apóstol Pablo les decía, bueno, ahí va Timoteo, entonces entréguenle a Timoteo lo que lo que ustedes quieran ofrendar o que él va a resguardar o a reunir lo que ustedes quieran entregar, ¿verdad? Vemos versículo 16, pero gracias doy a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Versículo 18, siempre el capítulo 8, segunda de Corintios. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. No sabemos quién es este compañero fiel. No, no se sabe en ninguna forma. De hecho, algunos piensan que era Lucas, algunos piensan que era Lucas, pero como en realidad lo vemos en Hechos y estaba siempre tan cerca del apóstol Pablo, incluso en sus prisiones, entonces es muy dudoso que sea Lucas, aunque puede ser que en algún momento sea apartado, pero es muy difícil considerar que haya sido Lucas. Ahora, ¿por qué el apóstol habla de esta manera? Muy probablemente podría ser como una especie de clave para que los hermanos entendieran a quién se refería y que al llegar él, bueno, entonces obviamente la carta era segura. Podría ser, es simplemente una idea, no digo que así sea. La verdad es que no existe ninguna idea al respecto, ni quién sea. Como digo, hay muchos que se inclinan porque era Lucas, pero ¿por qué el apóstol Pablo no iba a poner simplemente el nombre de Lucas? Ahí es muy extraño. Eso por si tenían la duda de quién podría ser. No sabemos, pero se dan cuenta que los colaboradores del apóstol Pablo se encargaban también de esto, de la recolección de esta ofrenda para los santos y de seguro también la distribución de este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Bien, muy importante, muy importante porque lo que se recibe por gracia del Señor y lo que se entrega por gracia del Señor, ¿para qué es? ¿Cuál es su fin? Es para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Muy importante. Porque ahora es muy fácil ver a estas personas, ¿no? Que lo que buscan es enriquecerse y eso es todo. Lo que buscan es enriquecerse, usar medios y fuentes de enriquecimiento y usan la palabra de Dios, usan el nombre del Señor, usan ciertas tretas, artimañas y diferentes cosas cuando en realidad se dan cuenta cómo debe ser un administrador, ¿no? El administrador lo que debe hacer es buscar siempre la gloria del Señor mismo. Y todo lo que se recibe en nombre del Señor Jesús debe ser para gloria del Señor mismo. Entonces, es cierto que hay diferentes denominaciones y cada denominación toma su postura y su condición con respecto a las ofrendas, diezmos, primicias y todo lo demás. Nosotros, como nuestra denominación, pues obviamente creemos en la cuestión de un sueldo para el pastor y me parece la mejor condición. Hay otras denominaciones, no digo que no, no digo que sí, que cada quien debe hacerlo para la gloria del Señor mismo y ese es el fin. Hay algunas denominaciones que mencionan que todo lo que entra a la iglesia le pertenece al pastor y diferentes cosas.
Nuevamente digo, no digo que esté mal. Lo que sí creo que está mal es que se busque enriquecer. Que se busque enriquecer a una persona por medio de la iglesia, esa no es la función de la iglesia y esa no es la función de un buen administrador. Un buen administrador no es un dueño, sino que el administrador busca encauzar todos los recursos para gloria del Señor, para gloria de la palabra, para los usos y las funciones en toda la iglesia. Eso es lo que debe hacerse. Pero ahora lo vemos mucho, ¿no? Y cómo se utilizan las iglesias incluso para lavar dinero, y es muy fácil verlas, muy fácil verlas. Lo que pasa es que vivimos obviamente en un país completamente corrompido, corrupto, arruinado desde sus leyes, juicios y todo lo demás. Así que es por eso que no vemos a estos hombres pseudosiervos caer. Esa es la única razón. ¿Y por qué no se les persigue? ¿Y por qué no caen? Bueno, porque por la corrupción que hay en nuestro mundo. Pero eso no le quita su función y su sentido administrativo ante los ojos del Señor. Por eso hay que tener cuidado. El administrador, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Buscarlo todo para gloria del Señor. Y hay diferentes errores, los cuales mejor no quiero comentarlos ni hablarlos, simplemente mejor exponer cuál es el sentido verdadero de esto, porque hay diferentes errores que toman los hermanos con respecto a la administración de los recursos de la iglesia y hay que ser delicados al respecto. Eso es para la gloria del Señor. Eso es para la gloria del Señor mismo. Sigue el versículo, y para demostrar vuestra buena voluntad. Para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Qué quiere decir? El apóstol era como una especie de canal o medio por el cual esta congregación entregaba recursos para servir y ayudar a otra congregación que tenía mucha necesidad. Entonces, el apóstol lo que está haciendo es demostrar y administrar el amor de esta congregación hacia esta otra congregación. Básicamente, de eso se trata. Y de eso se trata ser un administrador. ¿Verdad? Son puntos muy importantes, son puntos valiosos muy importantes que tienen que ver con la administración, especialmente adentro de la iglesia, que de hecho en los seminarios no se enseña, por cierto. No se enseña así, por cierto. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Imagínense cuánta cantidad era. ¿De cuánta cantidad era? Dice el apóstol Pablo, de esta ofrenda abundante. Y esto es porque era de todas las comunidades. El apóstol inicia este capítulo hablando de Macedonia, hablando de los macedonios, y ahí estaba los filipenses, los tesalonicenses y otros. Entonces estaban recibiendo de todas estas comunidades ofrendas. Por muy poco que fuera, era una ofrenda bastante grande. Pero como el Señor les protegía, les ayudaba, les cuidaba, más adelante vemos los problemas y los conflictos que tuvo el apóstol Pablo, pero no vemos, me robaron el dinero, se llevaron los ladrones el dinero, ni ninguna cosa así. El Señor siempre los guardaba, el Señor siempre los protegía. Aunque hubiera peligro, el Señor siempre los protegía. Nuevamente repite la palabra, es una palabra clave. Administradores, solamente somos administradores, todos nosotros solamente somos administradores. Somos administradores de nuestro tiempo, somos administradores de nuestra vida, somos administradores de nuestro cuerpo. Todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Es cierto que todo nos lo ha entregado a nosotros en una porción, dice el apóstol Pablo, todo les pertenece, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo. Sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, eh, aunque se recibe esto, somos administradores. Aunque recibimos este cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo, somos administradores del cuerpo. Y por supuesto, el ser administrador, ¿qué pasa? Que el administrador da cuentas. El administrador da cuentas. Y eso dice versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. También delante de los hombres. Por ahí hay unas, o una, una iglesia que no quiere que le miren de dónde vienen sus activos. Bueno, ese tipo de ejemplos son singulares, ¿no? Y por eso digo, es muy fácil verlos, muy fácil ver que de dónde viene, qué es lo que hacen y cuánto mal están haciendo, bueno, el Señor les pedirá cuentas. O como también en alguna porción diría el Señor, ya tienen su recompensa. Su recompensa es eso. Su recompensa es el robo. Su recompensa es el tener posesiones.
pero no se dan cuenta cuál es la verdadera riqueza. Por eso es muy importante este versículo. ¿Cuál era? El versículo 9, donde se nos habla de la pobreza del Señor Jesucristo para hacernos a nosotros ricos. ¿Y cuál es la verdadera riqueza? Es que la riqueza no era simplemente tener dinero y tener bienes y tener posesiones. Todo eso interviene, sí, pero la verdadera riqueza es la riqueza espiritual que nos da el Señor y de ella depende toda la demás riqueza, toda la demás riqueza. Entonces es muy importante y el ejemplo de todos estos principales, obviamente Job, ser rico para con Dios, entonces el Señor nos enriquece. Ser rico para con Dios, por sobre todas las cosas, cumplir, serle fiel, que las riquezas no se nos suban a la cabeza, eso es muy importante, que no se nos suban a la cabeza. Y esa es una costumbre muy elemental entre muchos cristianos y especialmente entre estos ministros que empezaron bien, lastimosamente empezaron bien, pero se les sube a la cabeza la fama, el dinero y todo se vuelve muy tóxico y no mantienen la humildad. Y bueno, se convierte en lo que muchos de ellos son ahora, ¿no? Y hacen buenas obras, bueno, lo mismo dice la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo que hace la Iglesia Católica es en realidad división de fondos precisamente para poder lavarlos. Sus obras de caridad en realidad son centros de lavado de dinero. Eso es. Y eso es algo que se sabe colectivamente. Por eso no nos deben sorprender las iglesias también que lavan dinero. No nos debe sorprender todo eso. Y sus obras de beneficencia en realidad son para lavar dinero, en realidad. O para evitar impuestos o para que no tengan persecución legal o diferentes cosas. No tiene nada que ver con esto. Hacer las cosas honrosamente, hacer las cosas para gloria de Dios, etcétera. Por eso vean todas estas características y yo las estoy señalando. Apenas somos administradores. Claro, el Señor y el propósito del Señor es que seamos administradores acá en esta tierra. Tomen en cuenta, es una profesión muy interesante porque todos tenemos que ser administradores. El ser administrador no es una carrera de universidad en sí, sino que todos debemos ser administradores de todo en nuestra vida, sea familia, sea bienes, sea posesiones, sea nuestra propia salud o nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. ¿Por qué hay ciertos males en nuestro ser? Seamos sinceros, seamos honestos, porque somos malos administradores. No sabemos comer bien, no sabemos cuidarnos, no sabemos ni siquiera dormir bien muchas veces. Y por eso vienen enfermedades y por supuesto le damos el problema a Dios. No es problema de Dios, es problema nuestro y es problema de ser malos administradores. Y tomen en cuenta cualquier otra cosa o situación que pueda pasar. Tomen en cuenta qué fue lo mal que pudimos hacer o el bien que no hicimos y que era más que obvio que debíamos hacer. Bueno, por eso vienen ciertos males y ciertas situaciones y condiciones. No es Dios, no es Dios, tampoco es el diablo. El diablo tiene sus motivaciones y sabemos que el mundo está hecho para lastimar y hacernos odiar. Bueno, está bien. Y tal vez por eso tenemos cierta inseguridad o dolor en nuestro corazón o algo así, pero en realidad no. En realidad nosotros somos quienes decidimos sentirnos mal, tratar mal nuestro cuerpo. Es como el caso de los drogadictos. Un drogadicto, bueno, simplemente no le importa su vida, no le importa lo que le pase, no le importa robar, no le importa su honor, no le importa su cuerpo, no le importa incluso venderse con tal de tener un poco de droga. ¿Y esto por qué? Porque su vida está completamente arruinada. Y porque tuvo una mala administración. Por eso la administración es muy importante y ser administradores es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque va a poner en nuestras manos más y más cosas. Eso es lo que Él quiere hacer. No puede poner más cosas. ¿Por qué? Porque somos malos administradores. ¿Y cómo será en la eternidad? Es la misma historia. ¿Cuál es nuestro trabajo en la eternidad? Ser administradores. Llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Se recuerdan? Son las palabras del Señor en el huerto del Edén. Con respecto a Adán, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, administrenla. Eso es lo que quiere decir el Señor en ese momento. Entonces, ¿nosotros vamos a ser administradores del reino celestial? Sí, también vamos a ser administradores del reino celestial, solamente que ahí va a estar Cristo poniéndonos en el lugar que nos corresponde. Y si yo quiero un mejor lugar, un mayor lugar, entonces tengo que ser un mejor administrador. Por eso dice el Señor al final en su parábola de los talentos.
Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Básicamente nos está hablando la idea del cielo y de cómo serán todas las cosas en la eternidad. Tiene que ver con nuestra fidelidad. Si yo soy fiel aquí, entonces voy a ser fiel allá en la eternidad. Si yo aquí malversé los fondos, hice lo malo, me dediqué a mí mismo, ¿cómo será mi administración hacia la eternidad? ¿Y cuál será mi galardón en la eternidad que me dé el Señor? Se trata de ser buenos ministros y esa es una verdadera riqueza. Usted es un buen administrador, buena administradora. Entonces es una gran riqueza y es parte de la riqueza que vino en Cristo Jesús. Buen administrador, buena administradora. ¿Para qué? Para que en la eternidad pueda administrar mucho más que del Señor. Es la clave de la eternidad. Con esto no le estoy diciendo métase a la carrera de administración, porque no se trata de eso, más bien es la administración bíblica, ¿verdad? Y muchos principios en administración son bastante lógicos, por supuesto, y sí, los puede adquirir en la universidad, pero en realidad no estamos hablando de eso, es una administración total. Estamos en esta vida administrando nuestra vida y de eso se trata. Tome en cuenta que la eternidad no se trata de que Dios nos va a decir todas las cosas todo el tiempo, que Dios me va a poner como juez y entonces, a ver, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y voy a ir con Dios para que me diga qué hacer. Y viene otro caso difícil, entonces tengo que ir otra vez con el Señor. No se trata de eso, porque entonces eso no es administración. Nosotros vamos a entregar cuentas ante la presencia de Dios, como aparece en el capítulo 1 de Job. Vamos a entregar cuentas ante Dios de lo que estamos haciendo y de nuestra administración. De eso se trata la eternidad. De eso se trata. Por eso tenemos que ser sabios, conocer más a Dios, buscar la sabiduría. Incluso si no tengo sabiduría, dice Santiago, pidámosla. El Señor nos la va a dar, el Señor nos va a dar la sabiduría. Y es necesario, ¿por qué? Porque tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida y nuestra eternidad. Se trata de administrar lo que el Señor nos dé. ¿Qué nos dio? Lo que sea que nos dio, pero tenemos que saber administrarlo. Tenemos que saber administrarlo. Por eso el Señor no nos bendice más. Por eso el Señor no nos da más. Lo que te di, ¿lo has administrado? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo mejor? ¿Estás haciéndolo para mi gloria? Vean, por eso son los principios. ¿Lo estás haciendo para la gloria del Señor? ¿Lo estás haciendo en buena voluntad? ¿Lo estás haciendo para bien, incluso ante los ojos de los hombres? No solamente ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres. Es de lo que la gente tiene que ponerse a pensar, ¿no? Unos pasajes anteriores mencionaba el apóstol Pablo que perfeccionemos la santidad mediante el temor a Dios. Y esto no se refiere en cuanto al pecado, mantenernos libres de pecado, alguna cosa así, lo cual sí es bueno, por supuesto, y el Espíritu Santo quiere que seamos así, sino que se trata de que el Señor nos ve en todo momento. Y si nos ve en todo momento y el saber que nos ve en todo momento, bueno, entonces yo voy a evitar aquello malo. Voy a dejar de buscar estas cosas, voy a ponerme a hacer lo bueno, a hacer lo correcto y hacerlo de forma excelente. Por eso también dice la Biblia, bueno, que nuestro trabajo sea como para el Señor, que hagamos las cosas como para el Señor. ¿Por qué? Porque va a ser lo más excelente. Y siendo los trabajadores más excelentes, ¿qué pasa? Somos necesarios. Somos necesarios a ese jefe o a esa jefa. Somos necesarios en la condición en la que estamos. Entonces, lo estamos haciendo como para el Señor. Pero la idea es que seamos lo más excelente que podamos precisamente para que seamos necesarios. Y esa es una clave muy importante con respecto al trabajo. ¿Por qué nos despiden? ¿Somos necesarios? ¿Somos indispensables? Que lleguemos a ser para los jefes aquellos de los cuales los jefes no pueden prescindir, que nos necesiten, pues. Eso es. Y esa es una clave que usted va a encontrar en la Biblia. No simplemente estar de paso, hacer las cosas porque sí. Tampoco desganarse ni quitarle tiempo a la familia ni nada. Simplemente se trata de esforzarse, hacer las cosas como para el Señor. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver las personas y es entonces donde viene la gracia. La gracia para Dios sí, pero para los hombres también. O sea, que las personas nos vean como grandes trabajadores, muy responsables, honestos. La honestidad es algo muy importante y es algo que se valora mucho.
Ahora, claro, si está uno en una cuestión así como el Congreso y todos esos lugares, pues obviamente ahí no se valora mucho la dignidad, la honestidad y la pureza. No, ahí no se valora eso, se valora todo lo contrario. El que más roba es al que más se le valora, al que más se le cuida. No, no, no. Pero en un trabajo, cuando estamos hablando del dinero personal del jefe, el dinero de una empresa, entonces ahí se valora mucho el trabajo y la honestidad. ¿Qué mayor honestidad tendría que tener más que un cristiano que sabe que Dios le está viendo en todo momento y que tiene que hacer todas las cosas correctamente? Simplemente con los principios que estoy dando, los cristianos deberíamos ser los mayores y mejores trabajadores en todo el mundo. Pero ustedes han visto muchos cristianos que se desvían hacia diferentes cosas. Bueno, cada quien dará cuenta de sí mismo. Hay diferentes cosas de las cuales no vamos a hablar ahora, pero tomen en cuenta estos principios y aplíquenlos para su propia vida. Son muy importantes y son muy necesarios. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Vean cómo se expresa el apóstol de sus colaboradores, como mencionaba antes. Este asunto de los colaboradores más o menos se fue dando en el segundo viaje misionero del apóstol. Recuerden que el primer viaje misionero del apóstol fue con Bernabé y básicamente se quedaron en Turquía. Después regresan, van al concilio y entonces ya quieren hacer su segundo viaje misionero. Está la pelea entre Pablo y Bernabé y entonces se tiene que ir con Silas. Ahora, ¿qué pasa en ese segundo viaje misionero? En el segundo viaje misionero cruza hacia Europa y es a donde llega hacia Macedonia y las áreas de Filipo, Tesalónica y todas esas áreas. Lo que sucede en esas áreas de Macedonia es que el apóstol Pablo empieza a ser perseguido gravemente. No porque antes no, o sea, antes hasta lo apedrearon casi hasta la muerte. Sí, lo persiguieron bastante y de forma cruel en el primer viaje misionero, pero en el segundo viaje misionero sucede esta cuestión muy interesante y es que el apóstol Pablo es perseguido y llega a un lugar, mejor, ese es el inicio, llega a un lugar, predica, hay convertidos, se levanta pueblo de Dios, o sea, iglesia, y entonces vienen los perseguidores del apóstol. Y entonces el apóstol mejor se va. Y entonces, ¿quiénes quedan? Algunos colaboradores. Entonces el apóstol va a otra ciudad, es lo que pasó con Tesalónica. Él estaba en su trabajo entonces en Tesalónica haciendo diferentes convertidos, sanando enfermos y diferentes cosas. Entonces llegan los enemigos de Pablo a perseguir otra vez a Pablo y entonces tiene que salir corriendo Pablo otra vez. ¿Y a quienes deja? A sus colaboradores. Básicamente es así la historia de los colaboradores. Entonces el apóstol empieza a depender de ya todos estos amigos, estos compañeros, estos discípulos que están formalmente en la misión y colaborando de una forma íntegra y muy valiosa para el apóstol, pues el apóstol tenía que salir corriendo porque venían las persecuciones. Y él lo que quería era dejar en paz a la iglesia. Entonces, para que pudiera crecer, recibir la palabra y entonces crecer. Entonces, ¿a quiénes dejaba? Así a Tito, Timoteo y a diferentes. Entonces el apóstol Pablo les tenía mucho, mucho amor, mucho afecto. Vemos al final de su vida, bueno, él tiene un poquito de reproche al respecto, pues se tuvo que defender solo, solamente el Señor estaba con él, dice, y nadie estuvo conmigo, menciona el apóstol, pero es más una cuestión por el juicio y porque de seguro ya veía inminente su partida de este mundo. Pero ¿en qué estaban los colaboradores? ¿En qué estaban los ministros? Haciendo lo mismo, sirviendo y sirviendo en las iglesias. Por eso estaban de viaje constantemente y por eso no podían llegar con el apóstol Pablo. Se menciona que en cuanto a Timoteo, pues llegó, no se sabe, es parte de la tradición, llegó a recibir la segunda carta ya cuando el apóstol había partido de este mundo, la segunda carta a Timoteo. No lo sabemos exactamente. Pero así se mantenían, eran colaboradores que habían aprendido del apóstol Pablo este sentido de misión, de seguir adelante, bueno, aquí ya trabajamos, vamos adelante.
una misión así muy fuerte, muy trabajadora, muy intensa. Y por eso, pues viene al final de la vida del apóstol Pablo esta cuestión donde él ya no tenía más colaboradores, bueno, porque todos estaban trabajando en la obra de Dios. Muy importante, como dice, son mensajeros de las iglesias. ¿Recuerdan lo que dije al principio? En aquel entonces no existían las iglesias locales. Las iglesias locales se dieron casi que hasta el tercer siglo, si no es que hasta el cuarto siglo, debido a las persecuciones. Las persecuciones se pusieron cada vez más crueles y llamémosle universales, aunque no era universal, no estaba obviamente en todo el mundo, no eran mundiales en sí. Pero ya poco a poco el Imperio Romano fue el que se dedicó a perseguir a los cristianos en toda área del imperio. Y de hecho los tomaban de diferentes lugares. Ahí está Ignacio de Antioquía, está Policarpo, a quienes llevaron a diferentes lugares ya para ser martirizados, básicamente como espectáculo. Entonces, el Imperio Romano se volvió un grave enemigo contra el cristianismo. Entonces, las iglesias en aquel entonces era más una situación de comunidad de fe y es por eso que se dispuso a poner a los obispos y los obispos eran otros administradores. La palabra obispo solamente significa supervisor, no significa nada más, no significa super santo, super grande, persona valiosa, ni ninguna cosa, nada, nada, nada. No, no se trata de eso, eran apenas supervisores porque en aquel entonces no había ningún orden y mucho menos había iglesia local. Las iglesias podían estar en parques, en casas, podían reunirse las diferentes congregaciones en cualquier otro lado y por supuesto después vino la persecución y terminaron reuniéndose incluso en los cementerios o en cualquier otro lugar donde no los molestara, cualquier otro lugar secreto. Entonces, se utilizaban estos medios, estas formas, estos misioneros, los obispos, era más algo entre persona a persona en donde se dedicaba la palabra de Dios. Y creo que ya comenté sobre la iglesia local, entonces no voy a comentar ahora para no ahondar más sobre eso. Gloria de Cristo, o sea, cómo se expresa el apóstol Pablo sobre sus compañeros, estos que son gloria de Cristo, o sea, y por supuesto, el gran privilegio de pregonar el Evangelio, de ser un colaborador del apóstol Pablo, de ser uno de estos misioneros, obviamente los ponía en un lugar de excelencia o de mayor reconocimiento, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que no participaran los demás hermanos que solamente podían dar para esta ofrenda o ministración para los santos, no quiere decir que no colaboraban con todo este ministerio. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona con respecto a los filipenses. Muy importante los filipenses, porque la carta de Filipenses es hacia esta comunidad que colaboraron en su pobreza, menciona el apóstol Pablo, en su pobreza, ellos dieron abundantemente. Lo vemos en esta carta de Corintios y de quienes está hablando, y se entiende que es más específicamente, está hablando de los filipenses. Entonces, ya al ver filipenses, vamos a ver esta comunidad tan importante, tan valiosa con la que empezó el apóstol Pablo a hablar en este capítulo 8 sobre los de Macedonia que menciona. ¿Se recuerdan? Los vimos. Versículo 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Otra vez, así como en el versículo que empezamos, que es el 8, la sinceridad del amor vuestro, ¿cómo termina ese versículo, el versículo 8? La sinceridad del amor vuestro. Aquí el apóstol Pablo nuevamente les habla la prueba de vuestro amor. ¿Cuál es la prueba de vuestro amor? La prueba de su amor es el participar en la ofrenda para los santos. Y nuevamente tenemos que tener cuidado, ya que el apóstol Pablo lo menciona otra vez, tenemos que tener cuidado. El amor tiene que expresarse y debemos expresar lo que sentimos o lo que decimos al Señor. Eh, Decirle al Señor solamente te amo y ya estuvo, no es, en realidad tiene que ver con todo, tiene que ver con todo como lo vemos en el versículo 7 en donde, bueno, si abundan, dice el apóstol Pablo, vamos al versículo 7 si abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, tienen que abundar en todo, tienen que llenarse de todo, tienen que participar de todo. Un creyente no puede tener solo conocimiento y no tener fe, entonces el conocimiento no le sirve de nada, el conocimiento es vacío y lo único que ha hecho es deteriorar su fe. Un creyente, también lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 13 de 1 Corintios, no puede tener fe y no tener amor.
No puede tener conocimiento y no tener amor, entonces no tiene nada y no le sirvió de nada. El conocimiento, entonces, ahí es donde menciona el apóstol que el conocimiento mata. El amor es el que edifica. Entonces, hay que tener cuidado con todos estos conceptos, no irnos de un lado ni de otro. Ah, bueno, entonces si yo no doy todo mi dinero, entonces yo no amo a Cristo. No, no está hablando de eso. El apóstol Pablo ya está hablando de saber administrar. Más adelante va a hablar del que recibe pan para comer y el que recibe semilla para sembrar. Entonces, ya vamos a ver todos esos detalles. Pero el apóstol es bastante claro al decirnos de que no se trata de que como amo bastante a Cristo, entonces le doy la mitad de todo lo que tengo y como amo mucho más, entonces le doy más. De hecho, está el texto, creo que ese no lo he explicado, está el texto de todas las cosas en común. No sé si se recuerdan, es el principio de la comunidad de fe de los creyentes, aprovechando que ya terminamos este capítulo. Está la comunidad de fe de la, o sea, la iglesia apostólica, la primera iglesia. Y en la cuestión de todos en común, todos ven esta iglesia, en parte la quieren ignorar, como que intencionalmente, porque es una comunidad que lo dio todo. Y no logran explicar por qué es una comunidad que lo dio todo. Y al mismo tiempo están aquellos supuestos biblistas que toman la idea de diezmar es del Antiguo Testamento, ofrendar es del Antiguo Testamento, ahorita no hay que hacer nada. Bueno, entonces la primera comunidad de fe, o sea, la iglesia apostólica, y lo dio todo. Vendió todos sus terrenos, vendió todo lo que tenía y lo entregó y lo pusieron todo el dinero a los pies de los apóstoles. Esto fue hecho por el corazón, perdón, por el Espíritu Santo que puso esto en sus corazones, que tiene que ver también con el principio de este capítulo 8. Recordemos que es gracia de Dios. No es gracia de los hombres, las personas no lo hacen, es gracia de Dios y ese es el sentido de la explicación de lo que pasa eso. Si no estoy mal, es en el capítulo 4. Si no estoy mal, es capítulo 4 de Hechos, en donde está ese pasaje muy importante, todos en común. Así que unos no explican y otros ignoran intencionalmente ese pasaje porque ahí no habla de diezmos, ahí habla de todo. Todo lo que tenían lo entregaron a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa en ese pasaje? Porque tenemos que interpretarlo. Irremediablemente tenemos que interpretarlo. Pues aquí el apóstol Pablo no dice fácilmente, tomen todo lo que poseen y véndanlo y tráiganlo a los apóstoles, ¿no? Sería bastante complicado. Tenemos que interpretar qué sucedió ahí, qué pasó ahí. Así como el apóstol Pablo habla al principio de este capítulo, ya lo vimos, que es gracia de Dios el poner esta generosidad en los corazones de sus hijos para que entreguen con generosidad. De la misma manera pasó en ese pasaje de todos en común. Ahora, tenemos que entender por qué Dios puso en los corazones de esos hermanos que lo vendieran todo y que lo llevaran a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Aquí se aprovechó una cuestión también del final de los tiempos. Ellos creían que ya era el final de los tiempos y entonces por eso lo vendieron todo. Dijeron, ya viene el Señor, entonces vamos a participar. Por un lado. Por otro lado, estaba la cuestión de la iglesia estaba empezando y recuerden que en un día llegaron 3.000 personas. En el primer día de la iglesia, cuando cae el Espíritu Santo, se convierte en 3.000 personas. Y entonces, ¿cómo se puede cuidar y atender a esas 3.000 personas? Bueno, ya estaban los 11 discípulos, por supuesto, ahí estaban con respecto a la palabra, pero ¿y todas las necesidades? ¿Y cómo se iba? Y no había un auditorio para 3.000 personas. Entonces, atender a toda esa comunidad era bastante grande. Por eso fue la necesidad de la gracia del Espíritu Santo que cayó sobre estos, la primera generación, la primera iglesia, llamémosle así, la iglesia apostólica. No me gusta ya usar la iglesia primitiva, porque primitivo quiere decir como viejo, anciano o algo que ya no corresponde. No, no es eso, es la iglesia apostólica. Me gusta más decir apostólica. A mí, no estoy diciendo que sea malo, solamente a mí me gusta más decirlo apostólica. Entonces, por estas necesidades el Espíritu Santo hizo eso. Y está la otra razón muy importante y es la razón de la persecución. Con respecto a la persecución, no sabemos si fueron 2 años, no sabemos si fueron 3 años, pero cuando mucho fue eso, exagerando, tal vez 4 años después, toda esa comunidad, toda esa iglesia, la iglesia apostólica, iba a salir despedida. O sea, iban a salir bajo persecución.
La persecución que inició con Esteban. Estamos hablando de muy poco tiempo. Entonces, lo que quería Dios era tenerlos listos, tenerlos preparados. ¿Tienen que salir huyendo? Sí, bueno, nosotros ya vendimos todo. Lo único que tenían era el evangelio en sus corazones y ellos incluso llevaron el evangelio hasta Roma, cuando ningún apóstol había llegado. El apóstol escribe la carta a los romanos, pero el apóstol no había llegado a Roma. A Roma llega hasta después de su tercer viaje misionero. Entonces, pero el evangelio ya estaba ahí, ya había una gran comunidad. ¿Y esto por qué? Por las persecuciones que se habían dado. El Espíritu Santo los estaba preparando. Esas serían las razones. Entonces, ¿por qué ahora se da de esta manera? Se da de esta manera porque ya no estamos en persecución, porque el Espíritu Santo siempre pone en nuestros corazones la generosidad. ¿Para qué? Para suplir las necesidades precisamente de la iglesia y de su obra, conforme esté creciendo y conforme esté dándose. De eso se trata. Siempre es el principio lo que vimos en en el inicio del capítulo 8. La gracia de Dios tocando los corazones de los creyentes conforme a la necesidad de la obra de Cristo, para gloria de Cristo. Ese siempre es el fin de lo que Dios hace con su iglesia, con la fe y con los creyentes. Por eso es que ahora nosotros tenemos este recinto, el cual llamamos templo. Formalmente no es templo, nosotros somos el templo de Dios. Pero tenemos este recinto que llamamos templo. ¿Y esto por qué? Porque es un lugar en particular que tenemos para poder reunirnos como iglesia o como congregación. Recuerden que la palabra iglesia significa asamblea. Entonces es importante que la iglesia se una como asamblea, como congregación. Y entonces tenemos este lugar. En el caso del Señor Jesucristo y en la última cena, ¿qué utilizó? Utilizó, se entiende por la tradición, que era la casa de Juan Marcos, en el aposento alto. Entonces, ¿qué era? Era un auditorio, era un lugar grande, amplio, para poder estar él con sus 12 discípulos. Pero ¿qué pasa? O dependemos nosotros de alguna persona rica que tenga un auditorio, un aposento alto, por así decirlo, o mejor unirnos entre todos conforme a nuestras generaciones y nuestros recursos y entonces tenemos un lugar dedicado para poder reunirnos. Eso es la iglesia local. Eso es, y también está cumpliendo la función del Señor, siempre y cuando la iglesia local no se mantenga encerrada en sus cuatro paredes, sino que se dedique a los hogares, a las familias, a las personas, a los amigos, a invitar a la gente, etcétera. Es por eso que como iglesia local nosotros no creemos en ninguna iglesia, perdón, en ninguna festividad, no creemos en ningún tiempo especial en sí como algo religioso, sino que los guardamos, no, ni siquiera los guardamos, los usamos. Usamos el Día de la Madre, usamos el Día del Padre, usamos incluso la Navidad, porque ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es traer invitados que vengan a escuchar la palabra de Dios. Eso es todo. Y entonces por eso usamos esos medios. Solo son cuestiones de uso, pero no es que creamos en todo eso. Por supuesto, cuestiones como el Día de la Madre, el Día del Padre, pues son cosas que también felicitamos, agradecemos, recordamos y bendecimos a estos componentes de la familia que son muy importantes, el padre, la madre, son muy importantes, son indispensables, por supuesto, es muy valioso y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque como iglesia también es nuestra función bendecir y apoyar esta institución que es la familia, institución divina. Esto fue creado por Dios. Entonces también la iglesia está a servicio de la familia. Precisamente pues es el vínculo tan especial de donde pueden criarse los hijos y los niños. También cada iglesia decide, pero es nuestra postura de que la iglesia no puede tomar el tiempo, no solamente ya todas las personas, especialmente los padres, las mamás que trabajan, tienen horas ya ocupadas en solo lo que es trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo libre? Hay iglesias que eligen hacer servicios todos los días. Nosotros no somos así, nosotros nos dedicamos a las disciplinas espirituales, tomando algunos cuantos días y ciertamente siempre le recomendamos manténgase cerca de su familia. No ande saliendo tanto con amistades, no ande saliendo tanto solo o sola, manténgase con su familia, es bueno. El tiempo que tiene es poco, es muy poco.
para que lo ande haciendo y usando solamente para otras cosas que no son importantes. Su familia le necesita. Cada integrante de su familia le necesita. Manténgase cerca de su familia. Como iglesia también fomentamos estas cosas. Bueno, hay muchas cosas y tienen que ver con la administración, si se dan cuenta. La administración de nuestro tiempo, la administración de nuestra familia, la administración de los recursos y la iglesia también es un lugar de administración bastante grande, bastante importante, en donde la misma historia, Dios da gracia a los corazones de todos, conforme cada quien tenga y como cada quien disponga, y conforme ha crecido, pues recuerden, otra vez le señala el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vos, con nosotros, abundad también en esta gracia. Está hablando de la ofrenda. Entonces, está hablando de abundar en generosidad. Si yo tengo bastante fe, entonces tengo que ser generoso. No puedo decir que no. Si yo tengo bastante conocimiento, tengo que tener bastante amor. Si no, el conocimiento no me sirve de nada. O no puedo decir que tengo conocimiento, que de hecho lo he escuchado. Tengo conocimiento, pero por eso es que yo ya no creo mucho. No tengo tanta fe. No, no tiene conocimiento. Su conocimiento la arruinó. No sé qué conocimiento recibió, pero no fue conocimiento de Dios. Y con eso hay que tener cuidado. El diablo nos engaña. Quiere engañarnos. Busca engañarnos. Busca trastornarnos. Más adelante el apóstol Pablo va a hablar sobre esto y que tenemos que tener cuidado con nuestro oído. Tenemos que ser generosos, pero tenemos que tener cuidado a quién recibimos para escuchar. Y tenemos que tener cuidado porque ahí hay un dilema y una cuestión de espíritus. Es muy interesante, hoy lo estaba revisando, muy interesante, y es cuando lleguemos al capítulo 10. Cosas muy interesantes tiene el apóstol Pablo todavía, ya para terminar esta carta. Casi que en el capítulo 10 ya está terminando la carta y ahonda entre el 11 por ahí.